De verdad, un apoyo al caminar, una luz que brilla siempre en la oscuridad, lo sé, donde puedo ser quien soy sin temer ni vacilar. Es para mí la familia de verdad, y reunidos ante Dios, corazón con corazón. Puede ser por sangre o por el querer a otro más. Puede ser también por fe, pero una cosa sé: si es con Dios, mi familia es lo mejor. La familia es el lugar de donde no saldré. La familia es adelanto de la eternidad, el refugio que me invita a descansar, donde Dios me puede dar su santa paz. Mi familia en el cielo estará, así será. Mi Jesús se quedará como centro del hogar, que le busca siempre con fervor, en oración lo sé. Su amor contagiará, su poder se sentirá, y podrás ver la familia de verdad. Ve y demuestra lo que es la familia para ti, dando un abrazo fraternal que pueda hacer sentir el amor que puedes dar y que Cristo da sin fin al encontrar la familia de verdad. La familia es el hogar de donde no saldré. La familia es adelanto de la eternidad, el refugio que me invita a descansar, donde Dios me puede dar su santa paz. Mi familia en el cielo estará, así será. La familia es el hogar de donde no saldré. La familia es adelanto de la eternidad, el refugio que me invita a descansar, donde Dios me puede dar su santa paz. Mi familia en el cielo estará, así será. Mi familia en el cielo estará. Por la eternidad, la familia unida en Cristo estará. Mi familia en el cielo estará. Así será. El amor de Dios nos une para bien. Mi familia en el cielo estará. Mi familia en el cielo estará. Encontré en un libro Los 10 mandamientos del matrimonio un pensamiento muy bonito y lo quiero compartir con ustedes. Y dice: la sociedad es como esos muelles que se sostienen por encima de las olas rugientes que golpean, presionan y amenazan con tirar abajo naciones y culturas enteras. Sin embargo, Dios diseñó el matrimonio para que fuera como esos pilares que están profundamente afirmados en la verdad de Dios
y que a su vez proveen de sustento a todo lo demás. Por su parte, esos matrimonios son pilares de las familias, ya que las personas aprenden a ser ciudadanos estables y productivos cuando provienen de hogares sólidos. Es en el hogar que uno aprende la autodisciplina, el respeto y la responsabilidad. Sean todos muy bienvenidos en esta noche a empezar a disfrutar de este fin de semana tan maravilloso. Por aquí tengo a Maribel, a María Aquino, saludos, a Marta. Por aquí tengo a Jorge, a María, a Irving y muchos más. Bienvenidos todos. Sobre todo queremos extenderle una bienvenida a Miami Beach y a Carol City, a los doctores Teresa y Omar Carballo. Nos vamos a gozar, yo sé, con ustedes, que el Espíritu Santo sea el que dirija todo. Antes de comenzar, pues quiero tener una oración bien corta. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones y gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra un tema tan importante como es el de la familia, lo cual te pedimos, Señor, que bendigas de una manera muy especial con tu Santo Espíritu a los doctores que han de llevar a cabo esta charla, que sea para gloria de tu nombre y beneficio espiritual de todas las familias de tu pueblo. Gracias por todo, Padre, y que la unción de tu Espíritu sea en nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, doctores. Años atrás, justamente estaba iniciando nuestro ministerio, era nuestro segundo distrito, y una tarde decidí visitar a dos de mis dirigentes de una de las iglesias que atendía, y ella era la directora de diaconisas y su esposo era el director de diáconos. La verdad es que juntos hacían una excelente pareja, y como no tenían hasta ese entonces hijos, pues estaban dedicados prácticamente 100% a las actividades de la iglesia. Esa tarde yo decidí ir a visitarlos. Era aquellos tiempos cuando no se requería hacer una cita de antemano. Así que a eso de las 3 de la tarde yo sabía que los dos ya habían salido de trabajar y estaban ahí en su casa. Llegué a la puerta de la casa y toqué. Y bueno, se me hizo raro porque la casa era bastante pequeña y no tenía por qué tardar tanto para abrir. Pero como yo sabía que estaban allí y como éramos amigos y los conocía, y seguí insistiendo hasta que escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Y entonces la esposa abrió la puerta, pero yo la vi como muy preocupada, a diferencia de otras veces, como que no tenía deseos de que entrara a su casa. Y entonces ya ella vio que yo no me iba y ella no me decía nada. Así que finalmente me dijo, pásele, pastor. Y entonces di un paso y ya estaba dentro de la sala. Y de pronto me llamó la atención una escena bastante rara. Resulta que sobre el mueble principal de la sala, en la pared, venía bajando rápidamente unos pedazos de huevo y tomate que le habían puesto a los huevos. Y había cebolla y no sé cuántas más, otras verduras más
que venían rápidamente bajando. Y entonces la hermana me dijo, pastor, y trató como de distraerme para que yo no siguiera viendo lo que estaba en la pared. Pero la verdad es que yo me quedé como sorprendido. ¿Cómo había llegado ese huevo y todo eso a ese lugar? Y bueno, la pobre hermana, muy apenada, ya no tuvo más opciones. Y me dijo, pastor, usted cree que mi marido es muy bueno, pero la verdad es que no es así. Mire, pastor, él llegó del trabajo, abrió la lonchera y luego me dijo, mira lo que siempre me pones de comer. Y entonces me arrojó el huevo, toda la comida que llevaba en la lonchera. Nada más que pues yo me esquivé, dijo, y no me cayó a mí, pero en principio era para mí. En ese momento se abrió la puerta del baño y salió el esposo y me dijo, sí, pastor, yo le aventé el lonche porque en realidad estoy muy molesto y ya le había dicho a mi esposa que me pusiera otra cosa de comer. Y mire, todos los días no se levanta temprano y entonces a última hora lo más fácil es prepararme huevo. Pero pastor, la historia no termina allí. Resulta que en el trabajo comemos juntos varios compañeros y todos los días, pues cuando cada quien lleva su lonche diferente, sabroso, yo destapo mi lonchera y lo que todos ven es huevo. ¿Sabe, pastor? Ya mis compañeros me dicen en el trabajo el huevo. Y bueno, a mí me sorprendió lo que había acontecido. Y esa tarde tuve la oportunidad de conversar. Pero lo que de pronto más me llamó la atención es que dos excelentes hermanos, dirigentes de la iglesia, buenos cristianos, estuvieran viviendo y se atrevieran a hacer lo que ese día ocurrió y que les acabo de decir. No cabe duda, como dice el dicho, que hasta entre las mejores familias ocurre esto. ¿Han conocido ustedes de algún caso similar a este? Es más, ¿les ha pasado alguna vez que enfrentan alguna crisis? Las crisis familiares van a estar todo el tiempo. Una crisis es cuando se presenta un evento. Este evento puede ser presente o pasado, pero hace que el funcionamiento de todos los miembros de la familia se desestabilice. Por lo tanto, si queremos que la familia vuelva a funcionar, tenemos que reconocer que hay una crisis, que hay un evento. Tenemos que entonces enfrentarlo. Si no lo reconocemos, no lo vamos a enfrentar. Y esta situación de las crisis vienen desde la antigüedad. Jesús, refiriéndose a los problemas que íbamos a tener en las familias por seguirlo a él, dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Pero lo que pasa es que muchas veces no es por seguir a Jesús que tenemos problemas, sino todo lo contrario, porque nos apartamos a veces de los principios que él ha establecido para que podamos tener una vida normal y funcional. ¿Y cuáles son las personas entre las cuales hay más crisis? Bueno, podríamos decir que en una familia entre cónyuges hay muchas crisis, muchos conflictos, situaciones que se tienen que reconocer y enfrentar. También podríamos decir que entre hermanos, y algunos hasta dicen, si no pelean es porque no son hermanos, porque los hermanos siempre van a tener cosas por las cuales van a discutir. También puede ser que sea con los parientes políticos. Cuando una persona se casa, recibe completamente gratis un gran regalo y es el estuche, es
un gran estuche lleno de parientes políticos. Y entonces a veces los problemas más fuertes son entre la nuera y la suegra. Esta situación también se da entre padres e hijos. En una ocasión, acabamos de regresar de la iglesia, estábamos en la casa, ya nos íbamos a acomodar para descansar, cuando llegaron unas señoritas y venían muy asustadas y preocupadas. Llegaron corriendo y entonces nos dijeron que por favor fuéramos a su casa porque su papá y su hermano estaban discutiendo de una manera muy, muy fuerte. Así que rápidamente nosotros nos fuimos, no estaba muy lejos, la casa vivían de hecho al lado del templo, y entonces encontramos a la señora, a la mamá de estas señoritas y al papá, que estaban ahora los dos allí discutiendo. Y entonces ella le decía, pero ¿cómo crees que tu hijo no iba a querer aventarse sobre ti? Ya lo tienes cansado, por eso intentó golpearte. Tú también haces lo mismo con él. Tú nunca hablas con él, nunca tienes tiempo para él, no le dedicas tiempo, atención, no atiendes sus necesidades. Por eso él se comporta de esta manera. Y él le decía, bueno, pero es que ahora la situación, ya no estés diciéndome eso, por favor, vamos a buscarlo. Resulta que el joven se había ido de la casa, los amenazó con que se iba a ir y no iba a regresar, y lo cumplió porque, bueno, lo cumplió en parte porque se fue y no regresaba. Así que fuimos con ellos para intentar encontrar al joven. Y después de muchas horas, ya a medianoche o a la madrugada, el joven apareció y regresó. Estas son crisis que cualquier hogar puede enfrentar, porque los hogares estamos expuestos. ¿Por qué razones vienen las crisis, los conflictos? Bueno, a veces por problemas de dinero, a veces puede ser por palabras hirientes, porque no se demuestra el amor, por las prioridades, a veces por situaciones tan sencillas que podríamos decir, es que ¿por qué se vino esta crisis, este conflicto por algo que se podría haber resuelto tan rápido? Pero ahí está y no se reconocen, y eso trae angustia, trae malestar, trae sufrimiento, trae dolor, y estas situaciones son las que nosotros debemos reconocer que están allí para poder enfrentarlas y tratar de encontrar la solución. Alguien dijo que los santos que van a la iglesia, pues también tienen santos pleitos. Realmente yo aquí veo la cara de varios de ustedes y yo me pregunto, ¿será que alguien de estos hermanos, una cara tan bonita, tan alegre, se ven todos buenas personas, ¿será que en su iglesia realmente haya crisis familiares? ¿Será que alguna de nuestras hermanas que se ven ahí en la pantalla, también arregladas, alguna vez le gritan a su esposo? ¿Será que algunos de los hermanos que veo aquí alguna vez pelean con sus hijos? Bueno, es probable que así sea. El apóstol Santiago, él presentó de una manera magistral cuál es el problema y cuál es el origen de las crisis en los hogares. Quiero compartirles de la Nueva Traducción Viviente el siguiente pasaje de Santiago capítulo 3, versículos 1 al 3. Él dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las crisis familiares son muy desgastantes. Es muy penoso
que el sábado por la mañana, y eso ocurre a menudo con muchos, nos ha pasado a nosotros, que justo vamos a la iglesia y tenemos una discusión por la hora, por el desayuno, por alguno de los hijos. Y llegamos a la iglesia y ¿ahora qué hacemos? Bueno, entonces le decimos al cónyuge, dame la mano. Y entramos muy de la mano. Y luego, para completar nuestro sufrimiento, resulta que la directora de escuela sabática nos dice, a ver, hermana o a ver, hermano, por favor, pase a hacer la oración. Y entonces uno está sentado aquí, uno de los cónyuges, y el otro está enfrente. Y entonces comenzamos a cantar paz, cuán dulce paz. ¿Les ha pasado? ¿Han visto alguna vez a una pareja que venían discutiendo, pero que de pronto al entrar a la iglesia tienen que cambiar su semblante y fingir que todo va bien? Con mucha sabiduría, alguien dijo que los problemas con otras personas, porque a veces no solo tenemos problemas en la familia, a veces hay problemas con el jefe, con alguna otra persona, dijo esta persona, que los problemas con los demás es como cuando hay una gran tempestad, pero nosotros estamos en el puerto. Pero los problemas en la casa es como cuando viene una gran tempestad y azota el mismo puerto. Cuán difícil son los problemas familiares, cuán desgastantes son, especialmente para nosotros los cristianos, que la gente considera que somos los santos que van a la iglesia. Y por eso es que las crisis en la familia son tan destructivas, porque el daño que hacemos es precisamente a las personas que nunca nos imaginamos hacerles daño o que nos harían daño, que nos lastimarían. Pero Satanás conoce cuál es el talón de Aquiles de cada quien. Y él va a estar allí tentando a las personas para que caigamos en esa situación para la cual es fácil que no nos detengamos y que cedamos a la tentación. En el espíritu de profecía se menciona una cita donde dice, desde antes del diluvio hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Somos el blanco de Satanás. Él desea destruir a las familias porque la familia es la base de la sociedad y por eso él desea destruir a las familias. Los cristianos, y vamos a referirnos a todos en general, tenemos un grave problema. Cuando tenemos diferencias, ya sea con el cónyuge, con los hijos, con la suegra o entre hermanos carnales, tenemos una preocupación. ¿A quién voy para pedirle ayuda? Si voy con el pastor, pues, y soy el anciano de la iglesia, pues a lo mejor el próximo año me sienta en la banca, ¿no es cierto? Si soy diácono o diaconisa, pues puede pasar lo mismo. Pero hay una situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo quiero decirles que muchos nos hemos vuelto expertos en aparentar. Recuerdo que hace años atrás visitaba una iglesia de la cual yo era pastor y al terminar el culto, por la tarde, el anciano de la iglesia, un hombre a quien yo admiraba, valoraba y lo veía como un ángel de Dios, cometió el error de decirnos, pastor y hermana Tere, vengan a mi casa, quiero que conozcan mi finca. Él vivía cerca de la orilla del mar. Así que llegamos a su casa y él dijo, pastor, véngase, le voy a mostrar todo mi terreno.
Y yo me fui con él y mi esposa se quedó en la casa. Más o menos tardamos unos 30 minutos y regresamos. Cuando llegamos a la casa, ya le dije a mi esposa, bueno, ya es hora de que nos vayamos, oramos con ellos y nos fuimos. Y en el auto, mi esposa me dijo, si supieras lo que yo sé, sabes que mientras ustedes andaban por allí, la hermana me enseñó su espalda y literalmente tenía las huellas de los golpes que su esposo le daba. Bueno, ahora yo estaba en una situación difícil, yo era su pastor, él era mi primer anciano de la iglesia, así que a la siguiente ocasión que regresamos, después del culto yo le dije al hermano, por favor hermano, quédese un momentito aquí en la iglesia, usted y yo solos vamos a hablar. Y le presenté el problema, pero en un principio lo negó, luego lo aceptó. Pero cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, el pastor que se vaya a mandar a su casa, aquí mando yo. Las apariencias, hermanos, son engañosas. Elena de White escribió esta cita que quiero compartirles. Pocos son los que tienen opiniones correctas acerca de la relación matrimonial. Muchos parecen creer que significa alcanzar la felicidad perfecta. Pero si conocieran una cuarta parte de los sinsabores de hombres y mujeres sujetos por el voto matrimonial en cadenas que no se atreven a romper ni pueden hacerlo, no les sorprendería que escriba estas líneas. En la mayoría de los casos, el matrimonio es un yugo amargo. Son miles los que están unidos, pero no se corresponden. Los libros del cielo están cargados con las desgracias, la perversidad y los abusos que se esconden bajo el manto del matrimonio. Bueno, yo espero esta tarde, veo a algunos jóvenes aquí que no se me vayan a desanimar, ¿verdad? Sigan adelante, si pensaban casarse, sigan adelante, pero háganlo bajo la dirección de Dios. Y hay algunas, podríamos decir como dardos que están atacando a las familias, porque todas las familias somos atacadas de diversas formas. Hay crisis y vamos a mencionar en esta hora algunas, las principales. Quiero iniciar hablando sobre la insatisfacción que hay en las relaciones. Cuando Dios creó a Adán y luego creó a Eva, cuando él se la presentó, Adán estaba feliz, estaba emocionado de ver a aquella hermosa mujer que Dios le había preparado, que le había creado ahora para él. Estaba feliz y ese era el objetivo principal que Dios tenía para las familias, que fuéramos felices. Sin embargo, hay una situación que se ha presentado, que se presenta, podríamos decir, de manera casi natural. Hay muchos estudios que se han realizado y se ha encontrado que en la mayoría de las familias sucede este fenómeno. Hay una tendencia a que cuando se casan, cuando nos casamos, todos los niveles de satisfacción, de amor, están bien elevados. Todos estamos dispuestos a satisfacer las necesidades que tiene nuestro cónyuge. Queremos atender todos los aspectos que requiera y que necesite. Pero conforme va pasando los meses, los años, esto va disminuyendo. Y mañana vamos a hablar un poco más de esto en la tarde. Y entonces llega el momento en que las personas ahora se sienten insatisfechas. Y quiero mostrarles aquí, no sé cuántos de ustedes podrían decir que su matrimonio está muerto, que ha muerto por la insatisfacción que hay en él. En una ocasión, en un seminario, una persona, el que estaba dando la conferencia, quería saber cómo estaba el público, qué público tenía él allí.
Y entonces les preguntó que de las parejas que estaban presentes, ¿cuántos estaban satisfechos en su relación? Así que las personas, bueno, comenzaron a titubear, les dijo que levantaran la mano los que estaban satisfechos y después de un momento, 10 personas levantaron, el 10% de los que estaban presentes levantaron la mano. Y entonces el conferenciante quiso ir más allá y les dijo, bueno, ahora no bajen la mano, o más bien, de los que levantaron la mano, ahora contéstenme lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes volverían a casarse con la misma persona si volvieran a nacer? Bueno, aquí como que ya las personas lo dudaron un poquito más y aproximadamente solo un 3% levantaron la mano, porque la situación de la insatisfacción es un problema muy grande que se da en la relación. Y no solamente en la relación de pareja, también está con los hijos, porque la pareja requiere y tiene algunas necesidades que también mañana vamos a hablar un poco. Por ejemplo, la esposa requiere que la primera necesidad sea la de sentirse amada. Para los esposos generalmente se cree que, o estudios han encontrado que es la admiración, otros creen que es la satisfacción sexual. Son necesidades que tienen que estar satisfechas, pero los hijos también tienen necesidades que a veces olvidamos. Por ejemplo, una de las necesidades que tienen los hijos es la afectiva, es la principal. También necesidad de tiempo, de que se les dedique tiempo, no solamente como algunos dicen tiempo de calidad, debe ser de calidad, pero también en cantidad. Ellos requieren también seguridad, tienen necesidades económicas y aunque algunos a lo mejor no lo crean y no lo acepten, también hay necesidades que son de reglas, de límites, para que ellos puedan sentirse seguros, satisfechos y amados. Mi esposa habló acerca del tiempo que nuestros hijos requieren. Y quiero compartirles una pequeña historia que hace un tiempo leí. Resulta que en una escuela los padres fueron citados a una junta. Y la directora habló con todos los padres y les hizo la exhortación, un llamado. Le dijo, papás, dediquen tiempo para estar con sus hijos. Vengan a las juntas escolares. Cuando sus hijos van a participar, ustedes no falten, porque para un hijo es vital que su papá esté presente. Pero la directora sabía que muchos de los padres realmente no podían hacerlo, porque trabajaban por largas horas. Cuando la directora terminó de hablar con los padres, uno de ellos se acercó y le dijo lo siguiente. Maestra, yo trabajo muchas horas. Cuando me voy en la mañana, mi hijo está todavía dormido. Yo salgo muy de madrugada. Y cuando regreso por la noche, mi hijo ya está dormido. Entonces, pues realmente no tengo tiempo. Pero mi hijo y yo tenemos un plan. Cuando yo llego en la noche, subo y con mucho cuidado entro a su cuarto y le doy un beso. Pero como mi hijo está dormido, pues no lo sabe. Pero él y yo hemos hecho un arreglo. Y entonces tomo la esquina de la sábana y le hago un nudo. Y entonces cuando mi hijo se despierta en la mañana, revisa la sábana. Y cuando ve el nudo, mi hijo sabe que esa noche yo llegué y subí y le di un beso. Yo creo que los padres siempre debemos encontrar alguna manera para demostrarle el amor a nuestros hijos. Otro de los dardos que están destruyendo las familias, lamentablemente incluyendo las familias de la iglesia, es el divorcio. Hace un tiempo estábamos presentando con mi esposa un programa en una iglesia de una ciudad bastante grande
Y había probablemente alrededor de unas 100 parejas ese día escuchando. Y los directores de vida familiar se acercaron a nosotros y nos dijeron, por favor, Pastor Carballo y hermana Tere, hagan todo lo posible por llegar al corazón de los que están escuchando. Porque entre los que usted ve aquí, de nuestra iglesia, hay 12 parejas que están en trámites de divorcio. Hermanos, no cabe duda que Satanás nos está atacando. En algunos países como Bélgica, Dinamarca, pues también los Estados Unidos y otros países de Europa, el porcentaje de divorcio ha llegado en algunos casos un poco más del 60%. Hace un tiempo tenemos un hijo que es pastor en Bélgica y hace un tiempo estuvimos con él algunos meses y él nos platicaba la situación que viven en la iglesia. Nos dijo, bueno, en este país, a fin de evitar los problemas de divorcio, y cuando escuchamos eso dijimos, qué bueno. Pero luego nos sorprendió, me dijo, aquí en Bélgica se está tratando de evitar los divorcios. ¿Y cómo, hijo? Cuando una pareja se va a casar, pueden hacer un contrato por ciertos meses para vivir juntos, como marido y mujer, con todos los derechos. Y cuando termine ese plazo, ahora sí, ya entonces ellos deciden si se casan o no se casan. Yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes ese plan? Como quien va al supermercado, aquí en México se usa mucho, que vamos pasando en Oaxaca, en el sur de México, pasa uno por el mercado, donde hay muchos quesos y muy sabroso el queso Oaxaca original. Y entonces, hay las personas que venden el queso te dicen, pruebe una probadita, porque sabe que después de probarlo, la mayoría de la gente, el queso es tan sabroso que lo compra. Pero señores, ¿funcionará una probadita en el matrimonio? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en realidad el divorcio tiene consecuencias muy graves. En algunos casos afecta hasta la tercera generación. Una niña cuyos padres estaban en proceso de divorcio y que varias veces se habían amenazado que se iban a divorciar, esta niña de apenas 8 o 9 años escribió esta carta que les voy a compartir. La carta decía así: queridos papá y mamá, no sé cómo resolverá Dios esta situación, pero no puedo imaginarme que ustedes se divorcien y que nuestra familia se deshaga. Papá y mamá, gracias por hacer un esfuerzo. Sinceramente me siento como un perrito que se queda afuera en el frío y sin refugio. Tengo la sensación de que cada noche es más fría, que pronto llegará el invierno. Otros me cuentan que se pondrá cada vez más frío, que caerá la nieve y entonces me voy a congelar. Es un sentimiento horrible, papá y mamá, escucharlos que ustedes hablan de divorciarse. Mis amigos me han hablado del dolor que yo voy a sentir si ustedes se separan. Me siento impotente, como si estuviera sentada en mi habitación esperando que comience la tormenta. Cada día es más largo y parece más oscuro. Todo el tiempo tengo náuseas. Por favor, sigan intentando. Solo quiero añadir lo siguiente. Se ha comprobado que la mitad de las personas que se divorcian más tarde se arrepienten. Y al menos la mitad de los divorcios podrían solucionarse si buscaran ayuda profesional y sobre todo ayuda divina. Otro de los dardos que están atacando a las familias es la infidelidad.
es un aspecto que no es nuevo. Desde antes del diluvio ya existía este problema. Así que no es algo nuevo. Es una situación que se ha estado presentando y es más, fue una de las razones por las que se llevó a cabo el diluvio. Esto lo presenta la señora White en uno de sus libros. Fue una de las razones. Es algo entonces que ha venido sucediendo y son los diferentes tipos de infidelidad que están dañando los hogares. Podríamos mencionar que está la infidelidad emocional, que es una que no solamente no hay contacto físico, solamente es por miradas, por gestos, etcétera. También puede ser la erótica, que es solamente sexual, o puede ser por la infidelidad sexual o la combinación de las dos, o aún una más que voy a mencionar enseguida. Pero un investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México, Rolando Díaz Lobin, hizo un estudio y encontró que prácticamente la infidelidad se da por tiene dos elementos, que son tiempo y oportunidad. Algunas personas no hemos sido infieles porque no se ha presentado un evento que sea el que active y que provoque y que ahora la perspectiva y las condiciones cambien para poder llegar a ser infieles. Hay un tipo de infidelidad que no mencioné, pero que es muy actual, que se está dando mucho aún dentro de las iglesias. Y me refiero a la infidelidad cibernética. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de infidelidad? ¿Cómo se da? Bueno, algunas de este tipo de infidelidades es por las redes sociales. Ahorita hay muchas redes sociales que estamos utilizando, no importa la edad que tengamos, desde muy pequeños hasta muy grandes, todos estamos utilizando las redes sociales. Bueno, no digo todos, la mayoría de las personas utilizamos las redes sociales y están provocando graves problemas. En una ocasión supimos de un caso muy triste. Jorge y Camila habían tenido un noviazgo. Ellos estaban juntos, o sea, tenían una bonita relación de noviazgo, pero llegó un momento en que Jorge terminó su carrera y se fue a trabajar a otro lugar. Así que cuando ya se fue a esa otra ciudad, bueno, pues la relación con Camila se enfrió, la terminaron, pero nunca hablaron sobre terminar la relación. Simplemente las cosas quedaron así, ya no se volvieron a hablar. Y entonces Jorge por allá conoció a otra persona, se casó con ella, tuvieron hijos, pasó el tiempo. En una ocasión a Jorge lo enviaron a su pueblo natal a un asunto de trabajo. Cuando él llegó allá, comenzó a recordar. Vinieron a su mente todas las vivencias y entre ellas, pues vino Camila. Es lógico, se acordó de Camila. Y entonces dijo, ¿qué sería de Camila? ¿Dónde estará? ¿Será que se casó? Y si se casó, ¿será que es feliz? ¿Será que tiene hijos? ¿Todavía vivirá aquí? Y entonces, bueno, ustedes ya saben qué hizo, porque la mayoría hacen esto. Comenzó a buscar en Facebook. Y claro, allí encontró a Camila. Así que comenzó a conversar con ella y ella le dijo, pero ¿por qué te fuiste? Nunca terminaste. Yo te amaba. Y él le dijo, pues yo también, pero las cosas se dieron así. Y siguieron conversando y llegó el momento en que los dos se expresaron que todavía seguían queriéndose, amándose. Así que ellos siguieron conversando. Jorge regresó, terminó su asunto de trabajo, regresó a su casa y seguía conversando con Camila por medio del Messenger. Así que llegó el momento en que él se pasaba largas horas allí conversando con ella. En una ocasión, Norma, la esposa de Jorge, regresó temprano del trabajo. Venía llegando y encontró que Jorge, que había estado hablando con Camila, ahora de pronto sentía sintió el deseo de ir al baño, se fue y dejó la pantalla, la computadora abierta. Y entonces allí estaban las conversaciones que él estaba teniendo con Camila.
Norma se sorprendió y se molestó muchísimo por lo que estaba viendo. Leyó todos esos mensajes y entonces los grabó y se los reenvió al esposo de Camila. Investigó y se los envió al esposo de Camila. Esta situación se volvió una crisis en estas dos relaciones, en estas dos parejas. Así que después de muchas discusiones, Camila terminó la relación con su esposo, tuvo que divorciarse. Y Jorge, aunque continuó con la relación que tenía con Norma, con su matrimonio, ahora tenía muchos problemas porque había ahora mucha desconfianza. Las investigaciones muestran que hay un sistema por el que se puede encontrar y se ha encontrado que el dolor que causa una infidelidad cibernética es muy similar al que causa una infidelidad presencial, podríamos decir, física, una infidelidad que se está dando físicamente. Hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema. Solamente quiero mencionarles rápidamente algunos resultados. Por ejemplo, en el 2013 se llevó a cabo una investigación y se encontró que el 57% de las personas utilizaban el Internet para coquetear. El 94% de las personas que tenían Facebook lo utilizaban para buscar a sus exnovios o a sus exesposos. El 38% había tenido una conversación sexual explícita virtual. El 50% había hablado ya por teléfono, o sea, ya no era solamente de manera virtual, sino por teléfono, con la persona que habían conocido y con la que habían iniciado una relación virtual. Y algo más sorprendente, el 31% de las personas habían tenido un diálogo y después de esto un encuentro presencial, y no solamente el encuentro, sino una relación sexual con la persona que ahora estaban conversando. Es un asunto que ha afectado no solamente a las parejas, también a los hijos. ¿Cuántos hijos están teniendo graves problemas por las redes sociales? Dedican muchísimo tiempo a estar allí. A veces los padres ni nos imaginamos lo que ellos están viendo. Posiblemente algunos están allí viendo pornografía, no porque la estén buscando, sino porque en muchas páginas, aún en las cristianas, a veces de repente aparecen escenas que te pueden llevar a páginas de pornografía. Hay mucho peligro en las redes sociales. No estoy diciendo que como algunos dicen, que no las debemos utilizar. De hecho, ahorita estamos haciendo uso de las redes sociales para este tema, para todo el aspecto espiritual, y están siendo muy útiles, son muy útiles. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque han sido causa de muchas crisis en la familia. La infidelidad tiene una hermana gemela o un hermano gemelo, no sé exactamente cómo decirle, y ese hermano gemelo son los celos. ¿Saben ustedes que 7 de cada 10 parejas en algún momento de la vida tienen problemas ocasionados por los celos? Y mucho más en la actualidad, cuando un mensaje, una llamada por teléfono puede traer una relación grave. 3 de cada 10 parejas en realidad tienen problemas tan serios que han tenido que buscar ayuda profesional para superarlo. Los celos, no solamente hay celos románticos, también hay celos a veces entre los hermanos, porque un padre o una madre le manifiesta mayor atención o mayor amor o le da mejores regalos a un hijo. También hay celos a veces de un padre porque ve que la mamá se lleva muy bien con los hijos y él no es tomado en cuenta en las decisiones. O una madre ve que su esposo y sus hijos se llevan muy bien y ella queda fuera. Los celos son un problema que se da en todas las edades. Hace un tiempo
estábamos presentando un programa, mi esposa y yo, en cierta ciudad. Y cuando terminamos, se nos acercaron dos caballeros, ya probablemente de unos 50 a 60 años, y nos hicieron una petición. Nos dijeron, ¿podrían ustedes visitar a mi papá y a mi mamá en su casa? Saben que ellos están teniendo graves problemas. Y bueno, le dijimos que sí. Y en esa misma semana fuimos a visitar a esta pareja. Él tenía 85 años y ella 80. Así que, señores, no se confíen mucho porque algunos de ustedes todavía están mucho más jóvenes que eso. ¿Y saben ustedes cuál era el problema? ¿Qué se imaginan que era el problema entre esta pareja? Pues celos. Resulta que en la iglesia había un buen hermano, era el primer anciano, y hacía algún tiempo atrás había quedado viudo. Un hermano de una personalidad muy agradable, muy jovial. Y cuando esta pareja de señores, ella de 80 y él de 85, llegaban a la iglesia, pues el hermano muchas veces estaba en la puerta, los saludaba, los abrazaba con mucha confianza, tal vez más viéndolo como un padre y una madre. Pero para el esposo no era así. Para el esposo, el ancianito de 85 años. Y entonces cuando llegaban a la casa, el hermano le reclamaba. A veces desde la iglesia ya no se quería sentar al lado de ella. Le decía, anda, vete a sentar con tu novio. Y hermanos, esta pareja de 85 años estaba pasando graves problemas de celos. Y quiero decirles que en nuestro caminar hemos encontrado a muchas parejas en la iglesia que tienen problemas de celos. Hemos visto parejas que le hemos tenido que recomendar que se cambien a otra iglesia porque tienen problemas con los celos. Pero bueno, yo dije hace rato, yo los veo a ustedes y se me hace que nadie de ustedes tiene problemas como este. Es con un vecino, un amigo o un amigo de su primo. Los celos también se pueden dar entre hermanos, entre parientes, y etcétera. Y esta situación están también provocando crisis en los hogares. Por eso es tiempo de hacer algo por las familias. Es tiempo de que se hable más de estos temas desde el púlpito, que se utilice para advertir, para ayudar a las familias, para enfrentar las crisis, los problemas que se están presentando. Porque el verdadero problema en un hogar no es cuando se presenta alguna situación difícil, sino el verdadero problema es cuando no sabemos manejarlo, no sabemos cómo resolverlo. Por eso es importante que utilicemos la inteligencia emocional para poder resolver los problemas. Hacemos ahora una invitación para que cada uno de nosotros regresemos al fundamento, regresemos a lo que fue nuestra familia originalmente, que volvamos a hacer las cosas que hacíamos al inicio. Yo les felicito, bueno, nosotros les felicitamos porque ustedes han dedicado este fin de semana para estos temas. Son de suma importancia y deberíamos animar a las personas, las que tienen problemas, que tienen necesidades, que busquen ayuda profesional, porque Satanás está atacando, pero las familias pueden ser restauradas cuando se pone a Dios en el hogar y también cuando se busca ayuda profesional. Desde luego que el mejor trabajo por las familias es el trabajo preventivo. Los programas, los seminarios, el estudio de casos proveen mucha ayuda para parejas en la iglesia que no se atreven a buscar ayuda, que no saben con quién y que no lo pueden contar porque a veces no hay la discreción necesaria. Pero hemos hablado del problema. Ahora queremos hablar en los últimos minutos de cuál es la solución. Y queremos compartirles y decirles que muchos de estos problemas son originados porque las familias
nos hemos apartado de la fuente espiritual que es Cristo. Cuando leemos los 4 evangelios, encontramos que a Jesús le gustaba visitar los hogares. Y es interesante que a cada hogar que Jesús fue, y hay alrededor de entre 9 y 10 hogares en los que la Biblia dice que Jesús fue a esa casa. A cada casa, en cada casa Jesús dejó una bendición. Y hemos escogido solamente 3 de esos hogares, de los cuales vamos a presentar una pequeña descripción de lo que hizo Jesús en esa casa. Porque así como lo que vamos a mencionar que hizo Jesús en esa casa, también Jesús lo puede hacer en tu casa y también en la nuestra. Ustedes han leído muchas veces que un día Jesús iba saliendo de Jericó y allí arriba de un árbol estaba Zaqueo, aquel hombre rico pero muy infeliz, que había oído hablar de Jesús pero no tenía muchas expectativas respecto a que Jesús lo aceptara. Pero ese día, mientras Jesús caminaba y iba pasando por debajo del sicómoro, Jesús levantó la cabeza y vio, dice Lucas 19, que Jesús vio a Zaqueo. Y entonces le dijo, Zaqueo. Algunos se han preguntado, ¿cómo supo Jesús el nombre? Yo quiero decirles que si Jesús estuviera predicando esta mañana por Zoom en lugar de nosotros, Jesús podría decirle a cada familia, a ver, familias Saavedra, podría hablarle a Yadira, a Chele, a Mirta, a Edgar, y no necesitaría que ustedes apareciera su nombre allí, porque Jesús conoce a todos. Y esa noche Jesús fue a la casa de Zaqueo. Se había arreglado todo para un banquete. Allí estaban los amigos de Zaqueo. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues también publicanos. Y esa noche, a mitad de la cena, de pronto Zaqueo se puso en pie y dijo, Señor, quiero decirte que he vivido una vida equivocada. Yo estaba mal, pero ahora, Señor, de hoy en adelante mi vida va a cambiar. Si he robado a alguien, le voy a devolver 4 tantos por lo que le he robado. Además, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Ya no me interesa. Te he conocido, Jesús, y mi vida ha cambiado. Pero la historia no termina allí. Probablemente Zaqueo se sentó después de su corto discurso y entonces Jesús se puso en pie y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿no les gustaría a ustedes esta tarde escuchar esas palabras? A mí cuánto me alegraría que Jesús esta tarde me dijera, Omar, hoy ha venido la salvación a tu casa y tú, tu esposa y tus 3 hijos, todos hoy son salvos. Mis queridos hermanos, el que fue a la casa de Zaqueo hace 2000 años atrás, hoy toca a la puerta de tu casa y dice, hoy es necesario que yo entre en tu casa, déjame pasar. En una ocasión Jesús estaba regresando de Capernaum después de haber cruzado el lago. Y cuando estaba allí, llegó Jairo. Ustedes conocen la historia. Era un dirigente de la sinagoga, un hombre muy encumbrado, pero él llegó hasta donde estaba Jesús, porque había una crisis en su hogar. Se había presentado una situación que es muy dolorosa, que yo pienso que es alguno de los aspectos más dolorosos que podemos enfrentar. Su hija estaba agonizando. Imagínense la desesperación de ver a su hija que estaba muriendo. Así que él le pidió a Jesús que fuera a su casa y Jesús lo acompañó.
Cuando ya estaban por llegar, les avisaron que la hija había muerto. Y ustedes conocen el relato. Jesús les dijo que la hija realmente estaba durmiendo porque él sabía que ella iba a resucitar. Jesús estaba en ese hogar y como llegó a ese hogar, esa hija que había muerto pudo volver a la vida. Y yo les pregunto, hermanos, ¿será que en alguno de los hogares aquí representados, como ya se ha mencionado, el hogar de Tamara, de Noemí, de Agustín, del pastor Aquino, de la familia Meléndez, etcétera, de cualquiera de las familias, hay alguna situación en la familia Carballo? ¿Hay alguna situación donde tenemos a un hijo que está agonizando? A lo mejor no sea físicamente, posiblemente está agonizando, pero en el aspecto espiritual o en el aspecto emocional, con un problema emocional fuerte. ¿Qué haríamos? ¿Invitaríamos a Jesús? ¿Estamos dispuestos a invitar a Jesús? Si Jesús viene a nuestros hogares, si Jesús llega a cada uno de los hogares aquí representados, Él puede levantar aún al que ya murió. No importa si es espiritualmente, no importa lo que esté pasando, Él puede levantarlo. Yo me pongo a veces a pensar, si uno de mis hijos se apartara de la iglesia, afortunadamente todos están en la iglesia activos y apoyando, pero si alguno de mis hijos se apartara de la iglesia y viniera Cristo y nos salváramos nosotros, pero uno no se salvara, ¿cuál me dolería menos que se quedara aquí? Y no puedo imaginarme que alguno de ellos se quedara, no puedo imaginarme. Por eso es que yo les invito a que en esta hora nosotros invitemos a Jesús a nuestros hogares. Si alguno de nuestros hijos está agonizando o aún ya muerto, Él puede levantarlo a vida nuevamente. Esta semana supimos de una familia pastoral que conocemos de hace muchos años y uno de sus hijos fue contagiado por el coronavirus. Y estuvo probablemente más de un mes en una situación muy grave. Pero hay algo que nos llamó la atención. No solo la gravedad y que gracias a Dios esta semana el joven salió del hospital. Lo que personalmente me llamó la atención y a mi esposa también es que la madre de este joven ayunó 30 días. No sabemos exactamente cuál fue su ayuno, pero sí vimos que ella está bastante delgada de cómo era a cómo está ahora. Pero ella se atrevió a ayunar por la salud física de su hijo. Yo les pregunto en esta tarde, ¿qué estamos haciendo por la salud espiritual de nuestros hijos? Compartimos otro caso, el último. Este incidente ocurrió un domingo por la tarde. La fiesta de la Pascua en Jerusalén había terminado y dos hombres, del cual conocemos el nombre de uno, que se llamaba Cleofas, junto con su compañero salieron de Jerusalén rumbo a Emaús. El camino era bastante escabroso y cuando apenas salían de Jerusalén, se les emparejó un hombre que en principio ellos no supieron quién era. Pero los 11 kilómetros que separan a Jerusalén de Emaús se les hizo corto, porque este hombre que los acompañaba sabía mucho de las Escrituras y les enseñó cómo lo que acababa de ocurrir esa semana, cuando ellos entristecidos, cabizbajos y sin esperanza, se dirigían a Emaús derrotados, porque la esperanza que habían abrigado en los últimos 3 años y medio ahora se había terminado, porque según ellos, Jesús había sido crucificado y ahora estaba muerto. Pero cuando llegaron a Emaús, el sol ya declinaba en el horizonte. Jesús hizo como que iba de largo. Y entonces Cleofas le dijo a su compañero, Señor, quédate con nosotros que se hace tarde.
Dice el libro de Deseo de toda la gente que en realidad Jesús quería quedarse, pero Jesús nunca se queda en un hogar, en una familia, a menos que sea invitado. Y esa tarde entró a la casa de Cleofas. Los alimentos se prepararon y cuando se le pidió que pidiera la bendición por la comida y levantó las manos, ellos vieron en las manos de Jesús las huellas de los clavos. Inmediatamente, como un flachazo, reconocieron que el que había caminado con ellos ese domingo por la tarde era nada menos que Jesús, que había resucitado. Elena de White pinta de una manera magistral este relato. Dice que los discípulos ni siquiera cenaron, dejaron allí todo y corrieron a Jerusalén porque ellos querían compartirle a los demás discípulos que Jesús había resucitado, había caminado con ellos y ellos lo habían visto cuando estuvo a su lado. Mis queridos hermanos, es probable que esta noche le estemos hablando a alguna familia en la cual la esperanza, en la cual no hay esperanza. Las razones pueden ser varias. Probablemente algunos sienten que su matrimonio ya no tiene remedio. Están casadas o casados con un hombre malo o una mujer mala. Probablemente algunos, su problema es alguna enfermedad emocional. A lo mejor hay alguien que tiene depresión u otro tipo de enfermedad. Y entonces usted piensa que no hay razón ya para vivir. Pero esta tarde, esta noche, yo quiero decirles, Jesús vive y Él vive para interceder por nosotros. Jesús vive y pronto vendrá para rescatarnos. Yo quiero invitarles, mis hermanos, invitemos a Jesús a nuestra casa. Como Cleofas, digámosle, Señor, quédate en mi casa porque se hace tarde. Y no solamente te quedas esta noche, quédate, Señor, para siempre. Yo les pregunto, hermanos, ¿les gustaría a ustedes invitar a Jesús? La solución a las crisis familiares está primeramente en tener a Jesús en nuestro corazón y tenerlo en nuestros hogares. Deseo que Dios nos bendiga en esta noche y que el Señor haga su obra en cada familia que esta noche nos está escuchando. Amén. Maravillosa, maravillosa presentación. Qué lindo es el Evangelio. Qué lindo es el Evangelio, doctores. Qué precioso mensaje. Es verdad que hay crisis. Es verdad que hay situación. Es real. Pero para todas ellas hay solución en Jesús. Amén. Hay solución en Jesús. Qué lindos ejemplos. Qué lindos ejemplos. Qué mensaje más precioso, sencillo, práctico, claro, profundo. La verdad que estoy muy seguro que ha llenado de bendición la vida de cada uno de mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar conectados esta noche. Porque yo sé que la semana ha sido dura. Hay muchos afanes, muchos desafíos todavía con el coronavirus, desafíos con el trabajo. Pero qué bueno que en este momento yo sé que estamos descansando a los pies de Jesús. Amén. Hay una frase, doctor, antes de pasar al momento de las preguntas, hay una frase que me quedó a mí grabada y me da un poquito de risa, porque usted decía que dentro de esos santos que hay en la iglesia hay también santos pleitos. Aparece, no sé si así fue la frase, me pareció que algo así dijo, hay santos pleitos y esa es la realidad. Hay desafío, hay lucha, hay problema y diferencia de carácter y bueno,
así es la vida cristiana, pero tenemos una ventaja, que estamos buscando del Señor con todo el corazón, que estamos al lado del Señor y sabemos que la fuerza para vencer y triunfar vienen de arriba. Vienen de arriba. Muy bien. Me gustaría preguntar a la audiencia, que tenemos alrededor de 60 familias conectadas. Hemos sido 62 familias realmente conectadas. Si hay alguno de ustedes que quisiera hacer alguna pregunta con relación al tema que se ha tocado esta noche, algún tópico, si alguno de ustedes quisiera preguntar al doctor Carvalho, el doctor Carvalho, pastor de experiencia, fue docente también en la Universidad Montemorelos, tiene su doctorado en especialidad en familia y en ministerio. La doctora Tere tiene su doctorado en vida familiar, en consejería familiar, y es docente actualmente en la Universidad de Montemorelos, así que ustedes conocen muchos casos. Muy bien, ahí está Mirta. Mirta, adelante, mijita. Tiene una preguntita con relación a lo que se ha tratado esta noche. Adelante. Sí. El micrófono suyo, Mirta, no está abierto. Si nos ayudara con el micrófono. Ahí está, adelante. Adelante la pregunta. Feliz sábado, hermanos. Yo quería, muy lindo el estudio, me encantó. Sí, es verdad, me gustó mucho el que dijo la muchacha sobre los jóvenes, sobre la salud, que están muertos espiritualmente, porque realmente el internet, es verdad que es bueno. Es verdad que es bueno el internet porque, mira, ahora mismo estamos comunicándonos por ahí, pero realmente es perdición para los jóvenes. Y hay muchas cosas que están haciéndolos morir a ellos lentamente, espiritualmente. A veces yo quisiera que no existiera. Hay veces que he pensado en irme para un campo, como era la vida antes, porque realmente está perdiendo a los jóvenes. Y es verdad que se meten muchas cosas. Las redes sociales es una perdición. Y emocionalmente, ahora con este problema del coronavirus y todo, yo pienso que la vida ha cambiado, que no es igual para los jóvenes, para los niños, porque ya no pueden hacer los paseos que se hacían antes. Y me preocupa eso, me preocupa su salud emocional. Así es, hermano. Adelante, doctora, adelante. Sí, la situación ahorita está complicada. De hecho, se están presentando muchos casos de depresión, de problemas emocionales por la situación que se está viviendo, la desesperación, la ansiedad por el estar encerrados, viene angustia, viene la inseguridad de qué va a pasar. De hecho, se ha hablado ahora de una nueva normalidad, ya las cosas ya no van a ser iguales. Y bueno, tenemos que ver, presentarles nosotros como adultos, presentarles una serie de actividades que ellos pueden realizar, sobre todo actividades físicas, aunque sea dentro de la casa o en el patio, de alguna manera que ellos estén haciendo ejercicio, también nosotros como adultos, porque es una de las formas como vamos a poder liberar todo ese estrés, todo eso que nos está dañando emocionalmente. La situación no es fácil, pero tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude para poder enfrentarlo de la mejor manera. Quisiera decir también que en realidad las redes sociales, el celular, el iPad, la computadora, puede ser un instrumento para servir a Dios o puede ser un instrumento para servir a Satanás. Amén. Y tenemos que buscar cómo ayudar a nuestros hijos, en la iglesia, a los miembros, a los jóvenes, para usar correctamente las redes sociales para la honra de Dios. Es muy difícil decir ya a un hijo de 15, 20 años, no vas a tener celular, no vas a tener computadora, se mueren, ¿no es cierto? Amén. Pero tenemos que buscar cómo usarlas correctamente. Muy bien, excelente, excelente la inquietud. Es una inquietud real. Muy bien.
Yo quiero saludar especialmente esta noche, doctor, en medio de esta charla. Tenemos aquí una invitada muy especial de nuestro querido anciano Alberto Blackburn, Yamilet Tamayo. Ella es compañera de trabajo del doctor allá en la clínica y ella ha escogido compartir con nosotros estas enseñanzas esta noche. Así que de manera muy especial extendemos nuestro saludo y nuestro cariño a Yamilet Tamayo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta con relación a la temática de esta noche? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a los doctores? Muy bien, por aquí está Chelitas. Graciela, adelante Gracielita. El mute de tu teléfono. El micrófono. Muy bien, ahí está. Feliz sábado. Sean todos bendecidos en este día. Pastor, especialmente nuestros hermanitos que nos están enseñando cosas lindas, porque hablar de Jesús es lo más lindo y lo más poderoso que tenemos. Cuando el pastor decía que cuando hablaba sobre el matrimonio, ¿quién se volvería a casar otra vez? Yo levanté mi mano y yo me volvería a casar con mi esposo. 1, 2, 3, 4, y él se me queda viendo y me abraza. Amén. ¿Y qué le dice? ¿Que sí él o no? Pastor, mi esposo es su compatriota. Así es. Mi esposo es mexicano y yo soy venezolana. Imagínense el contraste. Pero nosotros estamos en luna de miel porque estamos recién casados. Tenemos en octubre 13, cumplimos 7 años de casado. Wow. Muy bien. Ay, qué bien. Tremendo. 7 años de casado y estamos en luna de miel. Cuando cumplimos 3 años, yo decía, bueno, amor, ya pasó la crisis, 3 años. Y después me dice el pastor y las hermanas me decían, no son 3, son 7. ¿Cómo? 7. Ay, Dios mío. Bueno, pastor, ya pasó la crisis. Ya pasó la crisis. Pero lo más lindo de todo, pastor, es que cuando nos fuimos a casar, no nos casamos solos. Fuimos y entonces nos casamos delante del juez, pero entre nosotros dos, el juez, un americano, y mi esposo y yo decíamos, yo sé que él no nos entiende, pero nosotros somos 3 los que nos vamos a casar, porque nos vamos a casar con Jesús. Amén. Amén. Y es lindo porque cuando yo veo que hay indiferencias entre los dos, yo me pongo a orar. Y yo, Señor, controla la situación, porque aquí alguien se tiene que callar, alguien tiene que romper el hielo, alguien tiene que estar en silencio para poderte escuchar, pero pastor, sí, la oración tiene mucho poder, y cuando hay cositas que no están bien, yo me pongo a orar, él también, nos ponemos a orar, y ahí viene la victoria, y así estamos, de victoria en victoria, en victoria y en victoria, y creo que vamos a llegar al final. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le felicitamos, hermana. Y de hecho el tema de mañana en la tarde está relacionado con eso que usted acaba de mencionar, sobre la caducidad del enamoramiento. Así que mañana se van a llevar algunas sorpresas a lo mejor. Ay, qué rico, qué rico. No, sí, bien lindo. Y yo lo felicito, de verdad que está muy lindo el mensaje, porque le digo sinceramente, cuando yo escucho de que tenemos que ir a terapia, yo vengo y le digo, mira, amor, cada quien tiene que examinarse
y hacer su propia terapia y decir cómo está, porque aquí el problema quien lo resuelve es Jesús. Jesús, ustedes son mensajeros y ya lo dijeron. Es Jesús, y Jesús todos los días de mi vida lo invitamos a nuestra casa porque ya está invitado en nuestros corazones. Así que qué rico, mañana los esperamos porque esto va a haber reconciliación, va a haber reavivamiento, esto va a estar, bueno, el Espíritu Santo se va a derramar en cada hogar de la iglesia de Miami Beach y de Carol City. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el proyecto. Dicho sea de paso, yo creo que cada vez que hay un evento como este, que hay programas como este, que los directores de familia se ponen de acuerdo, pensamos nosotros que es el mismo Dios que está programando bendecir a nuestra familia. Es decir, antes de venir la idea a nuestra mente, ya estaba en la mente de Dios. O sea, el deseo de Dios es hacernos felices. Es que solucionemos nuestra diferencia, que podamos seguir adelante dando testimonio de que hay un Cristo vivo, un Cristo así es, pastor. Un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que reconstruye la familia. Y qué bueno, yo sé que esto es una fiesta este fin de semana. Sí, seguro que sí. Y quiero agradecer de manera muy especial a mi querida hermana Felicita, la directora del Departamento de Familia allá en Miami Beach. Felicita, ¿qué te ha parecido esta noche? Ay, muy contenta, muy lindo tema, Dios los bendiga y los esperamos mañana. A la verdad es muy edificante cuando el Departamento de Familia puede tener estos programas, es una bendición. Amén. Ustedes, doctores, yo sé que ya estamos parando la transmisión a través de Facebook, y de otros medios, otra plataforma que también levantamos. Estamos ahora quedándonos en la plataforma de Zoom para conversar aquí entre nosotros. Ustedes ven a Felicita ahí, ella es la sultana y al lado está el sultán. El sultán. Ahí está el gran Pedro Cruz. Ahí está, Pedrito. Ahí está el gran... Tiene que ser así. Muy bien. También tenemos al doctor Balcázar y Lucy Balcázar. Están por acá. Déjenme ver. Aquí está el doctor Balcázar y Lucy. Ellos son los directivos de familia de la iglesia de Carol City. Y mañana ellos estarán guiándonos también en la programación. Ahí está una familia muy especial y a quien queremos mucho también. Y les agradecemos a ellos que se han movido por el Espíritu para motivarnos a nosotros también a trabajar en favor de las familias. Muy bien, dicho esto, mañana habrá una sesión de preguntas. Se va a pasar un chat, se va a pasar un enlace, un link donde ustedes podrán hacer preguntas. Como esposo, como esposa, como hijos, como padre, tal vez como suegro, preguntas se van a hacer de maneras anónimas. Nadie va a saber quién la hizo para que ustedes puedan sacar a relucir cualquier necesidad que ustedes realmente estén padeciendo o que necesiten alguna solución. Y con la ayuda de Dios sé que se van a dar muchas respuestas a nuestras necesidades. Finalmente, antes de concluir en esta noche, quisiera ver si hay alguien que tiene alguna pregunta con relación a lo tratado esta noche. Si hay alguien que tiene alguna pregunta. Muy bien, ahí está Roberto. Roberto, adelante, Roberto Duarte. Ahí está, el mute, Roberto. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Ok, ¿cómo está, pastor? Estamos muy bien. Y los pastores, ahí están bien. Una pregunta a los doctores. Sí. Bueno, yo también estoy de luna de miel y son 31 años y todavía no se acaba. Y Dios nos va a dar mucho más todavía. ¿Ok? Y sí, igual levanto la mano y me caso con mi esposa las veces posible que Dios me dé. Pero anyway, tengo una pregunta para los doctores. Y la pregunta es, ¿cómo ayudaríamos en términos de dar un consejo tanto al joven como a la familia
pero en este término solamente vamos a usar al joven como instrumento para poder ayudar a la familia. Ok, la pregunta es, ¿cómo ayudaríamos a un joven donde él es cristiano en su casa solamente y la familia de una manera u otra es una barricada para este joven que no tiene las herramientas necesarias para poder ayudar a la familia? ¿Cómo ayudaríamos a este joven? Inclusive también a la familia. Bueno, hay muchos jóvenes que están pasando por esta crisis. Sí, realmente su pregunta es bastante compleja desde el punto de vista de cómo ayudar a un joven cuando él no tiene el apoyo de su familia y cuánto tiempo va a aguantar la presión familiar antes de que el desánimo llegue a su corazón. Yo creo que lo que más lo puede sostener en la iglesia es la amistad que ustedes le brinden. Todos hemos escuchado alguna vez que para permanecer en la iglesia necesitamos al menos tener a 5 amigos, pero no amigos de hola, sino amigos que nos hablen por teléfono. Yo he hecho la siguiente pregunta: ¿quién es un amigo en la iglesia? Y yo he puesto el siguiente ejemplo, hermano Roberto. Un amigo en la iglesia es aquel que si un sábado por la mañana usted termina el culto en la iglesia y no tiene qué comer porque no le pagaron por X razón, un amigo es aquel a quien usted se puede acercar y le puede decir: hermano Francisco, hermano Pedro, hermano Roberto, hermano Juan, sabes que me quedé sin dinero y no tengo nada que comer. El verdadero amigo te dirá: vamos a mi casa y lo que haya lo vamos a comer juntos. Yo creo que un joven que vive ese problema tiene que encontrar en la iglesia padre, madre y hermanos, tal como Jesús lo expresó. Amén. Y cuando alguien tiene la experiencia de encontrar en la iglesia verdaderos amigos, va a poder sostener los embates de su familia. ¿Y cómo ayudar a la familia? Bueno, aquí sí que el que más puede hacer por su familia es el mismo joven, con su testimonio, con sus palabras, con la vida que él lleva. Yo creo, hermanos, que, por ejemplo, a este joven, el sábado a mediodía, porque esa es la experiencia que viven tanto las hermanas casadas con alguien que no es de la fe, como los hermanos que están casados con una mujer que no va a la iglesia. Y llegan a su casa y al mediodía está la televisión, están las noticias, no hay comida, etc. Entonces, yo creo que una de las formas es que ustedes le brinden a ese joven invitaciones para el sábado, que la mayor parte del sábado él la pueda pasar con ustedes. Durante la semana también hablar con ustedes y orar por él. Yo pienso que si él encuentra en ustedes padre, madre, hermanos, ese muchacho va a permanecer en la iglesia, hermano. Amén. Amén. Gracias por el consejo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración. Muy bien. Adelante, doctor. Vamos a tener la oración, entonces. Vamos a tener la oración. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias, Señor, porque en medio de las crisis no estamos solos. Amén. Gracias, Padre, porque tú no solamente estás allí, tú vienes a nosotros. Amén. Te acercas a nosotros y puedes traer la solución a nuestros problemas. Amén. Esta noche te pedimos, ven a nuestra casa. Amén. Quédate con nosotros. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. Fue un placer, hermanos, verlos por este medio, y mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo compartiendo un mensaje. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.